Bienvenidos a la segunda parte. Esta es la reseña con spoilers. La verdad creo que es un poquito más sentimental de mis reseñas hasta el momento, de mis opiniones acerca de películas. Agradezco mucho, yo sé que es demasiado tiempo si juntamos los dos videos. Así es que les agradezco de todo corazón y comenzamos. Ok, a partir de aquí vamos a empezar a hablar ya con spoilers, así es que o le cortas el video o te vas a verla y después lo vuelves a revisar, o si te quieres arriesgar, pues adelante. Creo que aunque te la contaran toda la película, aún así se disfrutaría. ¿Por qué lo digo? Porque pues tengo esa emoción todavía de volver ahí. Yo creo que las partes más emotivas y las partes de más shock que vi en la película me van a volver a impactar. Y ciertos detalles obviamente que quiero volver a disfrutar. Partiendo de esta idea que la verdad es que el Guasón, Joker, como le quieran mencionar, el Bromas, es una joya cinematográfica. Creo que sí podría estar catalogado como cine de arte o de verdad está redefiniendo el cine actual. Es muy difícil encontrar una película con esa calidad actualmente. Podríamos hablar del pasado y entonces tenemos joyas, pero en la actualidad la verdad es que lo que más importa es el dinero. Yo no digo que esta no la hayan hecho por dinero, sin embargo, respetan todo, respetan el personaje, respetan a los fans, respetan a la literatura, que de verdad es que los personajes de DC y en especial toda la que tiene que ver con Batman, en su mayoría, porque digo también hay cosas un poco eh, altibajos en sus propios cómics, pero en su mayoría es una buena literatura. Está muy rezagado toda esta idea de los cómics, pero la verdad es que hay algunos tomas, y de cualquiera de los dos lados, Marvel o DC, hay historias muy fuertes y dignas de leer. En este sentido, se respeta todo esto. Se le da un giro, se le da eh, esta, esta profundidad que merece también el personaje, cómo se va desarrollando Arthur Fleck. eh, Tienes que empezar a ver cada una de las características de por qué se fue formando esa psique, desde el ser una persona cuarentona, cincuentona, que sigue viviendo con su mamá, a pesar de que sea por una enfermedad. ¿Qué es lo que lo priva del mundo? Este infantilismo que tiene el personaje, no la película, el personaje, el infantilismo que llega a tener, cómo no desarrolla esa mentalidad de un adulto, se queda ni siquiera en un adolescente, pareciera realmente que estamos viendo a un niño en escena, cómo se va desarrollando, cómo se va tronando en cada una de las escenas. La primera obviamente, de hecho desde el principio, cómo lo tratan sus compañeros de trabajo, el primer choque que nos muestran, el primer quiebre que nos muestran en el callejón, el segundo que es la traición del amigo que le vendió la pistola, bueno, que le prestó la pistola y a su vez hizo que lo despidieran por acusarlo, y en el segundo quiebre, ya el asesinato de los oficinistas. Se nota claramente ahí cómo se va quebrando el personaje, no nada más porque ya lo viste asesinar, sino hasta las características del actor, como primero lo tienes como que todo agachado, como que todo sin infantil, y después cómo se va levantando, cómo se va erguiendo, cómo notas en su expresión que disfrutó esas muertes a pesar de que le dio miedo, a pesar de que huyó, a pesar de que estaba queriendo escapar. Se notaba desde ese momento que la estaba disfrutando, cosa que después ya nos dicen, ¿no? Sí las disfruté, pero al principio se seguía reprimiendo esa idea de disfrutar el asesinato de esas personas. El primer baile también con la pistola, que también se le va el balazo también. Eh, el, la, el cómo se reprime esta idea de querer estar con esta chica, con su interés amoroso. Obviamente la explicación al final, ese sí fue un giro que no me esperaba. La esquizofrenia que al fin de cuentas heredó de la madre, todo este invento de que sí era el hermano de Bruce, era mucho de lo que nosotros teníamos
como fans creo que le pusieran ese argumento de que Batman y el Guasón fueran hermanos, como que no nos terminaba de gustar, pero la manera que lo manejaron, que al final simplemente fue por ilusiones de esta señora que estaba enferma, pues sí, hay quienes todavía dicen, híjoles, es que a lo mejor sí es cierto lo que dice la mamá, que le inventaron todo esto y que a partir de eso fue que se volvió un poco enferma, pero lo vemos que el Guasón termina sin saberlo, termina teniendo estas mismas alucinaciones, lo que nos da pauta a decir que en efecto sí era puro invento de la señora. El descubrir que la mentira de su mamá en ambas cosas, descubrirlo que primero le ocultaba que era su hijo, al final descubrir que no era hijo de Thomas Wayne, ni siquiera de ella, que era completamente adoptado, y romper esta defensa que se estaba haciendo en su mente. A eso me refería de los mecanismos de defensa de la mente, olvidar la parte traumática de tu infancia, donde te abusaban de ti completamente, física, mental, emocional, sexualmente, todo esto, y descubrirlo y abrir tu mente. Y entonces cuando ocurre esto, cuando ves este tipo de información, este tipo de pruebas, se te rompe completamente la psique, recuerdas todo eso, empiezas a entender el por qué tu mente estaba tratando de decirte poco a poquito que había algo mal en ti, algo mal en ti, algo mal en ti. Es increíble cómo funciona la mente en ese sentido, que te puede hacer olvidar que abusaron de ti en cualquier forma, ¿no? Sin embargo, la mente siempre va a estar ahí, pique, pique, pique. En el sentido de Arthur o de Guasón, entender cómo saber la verdad lo liberó, quizá en este caso para mal, a destruir toda esta sociedad. Bueno, a levantar a la sociedad que de por sí ya estaba destruida, con un mal argumento quizá. Pero entender cómo fue este quiebre, entenderlo, solamente cuando empezó a aceptar todos sus traumas, todo su pasado, toda su ansiedad, toda su depresión, todos estos pasos que fue recorriendo a lo largo de su vida, pero que no recordaba, y cómo fue destruyendo su psique, es lo que vuelve completamente magnífico esta actuación. Cómo lo va desarrollando y cómo lo vas entendiendo, cómo incluso puedes decir, híjoles, pues yo lo haría también, y te crea ese conflicto, o sea, ¿cómo puedo estar apoyando algo así? Sin embargo, te da un gusto ver cómo mató a los primeros tres, te da pavor el ver cómo matan a su madre adoptiva, pero a la vez te da satisfacción, te da gusto cómo empieza a... Oh, la muerte que me sorprendió fue a los de sus compañeros de trabajo. La verdad es que hasta me espantó cómo de repente lo sacó, me lo imaginaba ya cuando estaba preparando las tijeras, pero el ver todo ese... todas estas maniobras que hizo, cómo se libera y cómo lo disfruta, es increíble en todo el sentido de la palabra. Ver cada estructura de su mente destruirse hasta el punto de liberarse, y que fue la única manera que dejó él de tener problemas mentales, entre comillas. Sin embargo, fue cuando dejó de alucinar, cuando dejó de ser desconfiado, cuando dejó de ser retraído. Solamente aceptando todos esos traumas fue que él se liberó. Hay una parte de La Broma Asesina donde ya en la parte final él le dice a Batman precisamente que los dos están locos, que los dos pasaron por algo traumático, quizá de la misma manera, quizás igual de fuerte, y que por eso están tan conectados. La única diferencia es que él lo acepta con gusto, su locura, y Batman se rehúsa, él cree que está cuerdo. Y la verdad es que en efecto, si te pones a analizar cualquiera de los dos están igual de mal. Por eso es esta conexión, obviamente, con ellos dos. Aquí pues realmente no pasa esto, pero vas entendiendo quizá esa filosofía. La parte final, la escena final, creo que sí fue una referencia directa al final de La Broma Asesina, con aquello de me acordé de un chiste, pero no lo entenderías. Creo que se refería precisamente al chiste de La Broma Asesina. Igual, y por eso también me salió. Sabemos que al final de La Broma Asesina quizás es al revés. Quizás es al revés, pero creo que va de ese lado. Tenemos la referencia también a El Caballero de la Noche Regresa.
creo que de hecho de ahí viene un poco la actuación del amaneramiento del Guasón. Los dos salen en el programa de televisión, tienen al presentador, solamente que quizá el destino de los presentadores y del público es diferente en ambas historias. Sin embargo, creo que también está un poco referenciado. Y no solamente por la cuestión de que está en el show, en entrevista, sino que también tiene este amaneramiento. No sé si nos están tratando de decir que este Guasón tiene una homosexualidad reprimida o una bisexualidad reprimida y que también de eso se está librando, o simplemente el personaje como tal tiene un amaneramiento sin necesidad de que sea homosexual o bisexual. Ni siquiera si interese, porque la verdad es que aunque tiene este amaneramiento, funciona en el sentido de evolución del personaje, de ver cómo se está liberando. Incluso si nos dijeran, al fin de cuentas, el director dijera, ¿saben qué? Este Guasón es bisexual, este Guasón es homosexual, a pesar de que tuvimos esas escenas de las alucinaciones que tenía con su vecina, que al parecer, bueno, el final también fue el mismo para ella. A pesar de todo esto, creo que no molestaría a nadie. Está tan bien desarrollado el personaje, está tan bien llevado a cabo que no molestaría, no le quitaría absolutamente nada, que no le restaría valor. No sé si le aumentaría valor por el simple hecho de serlo. Sin embargo, creo que sí le daría, lo que sí es que sí le daría un poco más de desarrollo del personaje, o por lo menos estaría dentro de esta justificación de tantas represiones que tiene, no porque que sea parte de la locura hacerlo, sino que es parte de su liberación. Vuelvo a repetir, solo es hasta que él acepta todo su pasado y todo lo que ha sentido y todas esas represiones que ha tenido, tanto de sus abusos, tanto de su historia, tanto de su niñez, tanto de lo que siente, este odio que siempre ha tenido, esta violencia escondida que ha tenido con cada abuso que le daban ya incluso de adulto, pero reprimirla porque no puedes ser malo, porque tú naciste para hacer reír a los demás, porque tú naciste para ser bueno, porque tú naciste para alegrar a los demás y tu fin es este. Creo que hasta que rompe este paradigma es cuando encontramos realmente el núcleo de Guasón y su historia. Entonces es fundamental cada uno de estos aspectos. Creo que por eso vuelvo a decir que se disfruta mucho su idioma original, a pesar de que también quiero conocer el doblaje. Es esta aceptación de sí mismo que es lo que ayuda a que explote tal cual en todo aspecto. Nos deja quizá una reflexión, bueno, por lo menos a mí te deja pensando en el si hubiera, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si el personaje fuera real, y estuviéramos hablando de una persona real y hubiera sido atendida como se debe, no reprimiéndose, sino comportándose tal cual, dejándose llevar, dejándose expresar como él quiere y no como la sociedad te dicta, no como mamá te dicta, no como todos los demás quieren que te comportes. Me deja por lo menos esa lección de si hubiera aceptado desde un principio lo que es, no la locura, no el asesinato, no, sino que también tiene emociones de venganza, que también tiene emociones de rencor, que también es una persona que siente. Entonces el personaje quizás hubiera sido una persona completamente funcional, a pesar de que tuviera algunos problemas como cualquiera podría tener de cuadros de depresión, de cuadros de ansiedad, incluso si padeciera como tal la enfermedad, pero no estallaría en otra personalidad completamente diferente, como ya es tener el alter ego de Guasón. A mí es lo que me deja pensando un poco, porque es algo, vuelvo a repetir, es algo más creíble, es algo más real y es algo que podría pasarle a cualquiera. Hay otra referencia a La broma asesina, sencilla pero se entiende para quien lo haya leído. Hay una frase que siempre él dice
bueno, que se dice en la broma asesina, y es que solo basta un solo día para que un hombre bueno sea sumido en la miseria o sea sumido en la locura, que es lo que intenta hacer con Gordon o demostrar con Gordon. Eh, Incluso se lo dice a Batman cuando dice que los dos van locos también. Seguramente a ti también te pasó lo mismo, por eso eres así. ¿Qué pasó? La novia te dejó, la novia se murió, tus papás, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí no lo dice tal cual, pero sí esa frasecita que a los que lo conocemos nos remontó perfectamente a esa otra del cómic y de la animación. ¿Qué haces aquí? Tuve un mal día. Y te da a entender que ahí es cuando sufre el último quiebre de su mente, el último quiebre de su psique. Y ya no hay vuelta atrás. Y así pasa, realmente. Hay cientos de historias que no se nos convierten, no se convierten en un guasón tal cual, pero realmente por un mal día eh, pierden completamente la cordura. Es increíble el nivel de respeto y el nivel de, de exactitud que manejan estas partes. No sé, seguramente va a haber muchos únicos y diferentes. Va a haber muchos únicos y detergentes que ahora van a decir que son el guasón. También va a haber únicas y detergentes que se van a quejar porque no sale Harley Quinn y no tienen su amor de locura como ellos siempre han querido. Pero creo que es la película que realmente representa la historia como tal, que representa lo que es la psique del guasón, quien lo haya creado, quien lo haya inventado. Creo que supieron darle el clavo y estaría muy orgulloso de esta historia de origen. Creo que se va a volver como la historia oficial entre los fans de ahora en adelante. Se van a dejar un poco de lado la broma asesina y creo que lo vale, creo que vale la pena que lo sea, que se ha tomado como referencia a ya un origen especial para los cómics, para las películas, para todo. Joker la podrías separar, Guasón podrías ponerle cualquier otro título y no es bromas, cualquier otro título y funcionaría también como una estupenda película, eh, como una película mental, como una película de culto, como una película filosófica, como una película de arte, simplemente. Pero tomaron a este personaje que de por sí es arte y lo supieron construir de una manera magnífica. No tengo más palabras, no sé qué fondo le voy a poner, no sé qué música, no sé si lo voy a tomar como de siempre, no tengo muchas opciones obviamente para hacerlo, pero si tiene un tono alegre esto, la verdad es que pues no, te deja, vuelvo a decir, te deja pensando qué demonios acabo de ver. Y lo peor es que te deja con el pensamiento de esto podría ocurrir cualquier día. Y más con el tipo de sociedad que tenemos, wow, de verdad. Por eso es que los gobiernos, principalmente de Estados Unidos, estaban muy preocupados por esta película, porque de verdad podría ser un indicativo de, de lo que está pasando en la sociedad y de cómo la sociedad está siendo olvidada. Y no falta un guasón que quizá no tenga, por lo menos aquí nada más nos mostraron una parte, quizá no vuelva de cabeza a todo mundo, a todo un país, pero ahí no nos muestran que tiene de cabeza a todo un país, tiene de cabeza a una parte de la sociedad que se levantó y se le unió. Entonces es, 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 es muy real, es muy real, es muy crudo. El cómo aparece ya delante de las cámaras, cómo ya ahí se desenvuelve, cómo ahí ya acepta que es el guasón, cómo pide que ya lo llamen guasón, cómo asesina al presentador, ya es él, ya, simplemente así, ya es él. Y esta frase que estoy diciendo, créanme que tiene demasiada, demasiada profundidad, ya es él. Y no hay vuelta atrás.
Guasón es un parteaguas en la industria, es una pieza de arte. No van a faltar los únicos y detergentes que van a decir que simplemente está sobrevalorada, que, que es muy comercial, o una de dos, o les encantó y simplemente llevan la contraria para tratar de parecer diferentes, o de verdad no entienden absolutamente de la psique y de la mente humana. Romper con todos tus estigmas, romper con todas esas barreras, romper con todas esas romper con tus mecanismos de defensa, aceptar quién eres, aceptar tus represiones. Te deja esa enseñanza de que hay que hacerlo a tiempo, porque de verdad en algún momento cualquier persona puede tronar. Y nos presentan a alguien que se volvió un símbolo, pero quizá no tengamos tanta suerte y simplemente nos perdamos en la locura, simplemente por tener un mal día. Cuídense, hasta aquí llegamos. Agradezco de verdad si lo vieron. Si ven la película, coméntenla a ver cómo les pareció. Creo que me llegó más de lo que debería llegar. Disfrútenla y esto sería todo por el video de hoy. Yo soy Mayonesio, esto fue Cine Moyo. Adiós.